Muy buenas. A ver, ¿alguna vez se ha planteado algo como ¿el horario de estudio que prefiere una persona tiene algo que ver con si tiene hijos pequeños? ¿O es, bueno, pura coincidencia? Pues la estadística nos da justo las herramientas para descubrir si dos mundos que parecen totalmente separados en realidad están conectados. Vamos a meternos de lleno en cómo los datos nos sacan de dudas. Y para que esto se entienda bien, vamos con una pregunta, de las que impactan, basada en un hecho histórico. Si cogemos los datos del Titanic, nos podríamos preguntar, ¿la clase social de un pasajero influyó de verdad en sus probabilidades de sobrevivir a la tragedia? Es una pregunta muy potente y, ya os adelanto, que los datos tienen una respuesta sorprendentemente clara. Pero antes de nada, un momento, que hay que establecer la regla de oro. Cuando vemos que dos cosas están relacionadas, lo llamamos asociación. Pero, y esto es lo más importante, que se quede grabado a fuego, que dos cosas estén asociadas no significa que una cause la otra. Es el clásico ejemplo de la venta de helados y los ataques de tiburones. Están asociadísimos. Ambos suben en verano. Pero vamos, que te comas un helado no provoca que te ataque un tiburón. Recordad esto, es fundamental. Venga, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Lo primero, nos haremos la gran pregunta. ¿Están relacionadas estas dos cosas? Luego veremos que el tipo de datos que tenemos nos marca el camino a seguir. Exploraremos la ruta de las categorías con la prueba chi cuadrado, mencionaremos qué pasa con la de los rangos y la correlación de Spearman. Y al final llegaremos al gran momento, el veredicto final con el famoso p-valor. Muy bien, pues el punto de partida es siempre el mismo, mirar qué datos tenemos entre manos. Hay que imaginárselo como una bifurcación en un sendero, dependiendo de si nuestros datos son categorías, tipo hombre o mujer, o si siguen un orden, como bajo, medio o alto, pues elegiremos una prueba u otra. Es simple y llanamente elegir la herramienta correcta para el trabajo que toca. Esta tabla es básicamente nuestro mapa. Nos enseña las distintas opciones, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en la primera columna, la de las variables nominales, o sea, las categorías. Y ya de paso mencionaremos un poco las ordinales, las que tienen un rango. Y esta primera decisión, esta, es la que va a definir todo lo que hagamos a continuación. Venga, pues cogemos el primer desvío. Este es el que se usa cuando nuestros datos se dividen en grupos o en categorías muy claras, pero sin un orden concreto. Y aquí nuestra herramienta estrella va a ser la prueba de chi cuadrado. A ver, para pillar la idea de fondo, vamos a empezar con un caso súper simple. Le preguntamos a 80 estudiantes cuándo prefieren estudiar. Si no hubiera ningún otro factor por ahí influyendo, pues lo lógico sería esperar que las respuestas se repartirán más o menos por igual. 20 por la mañana, 20 por la tarde, ya sabéis, un equilibrio perfecto. Pero claro, la vida real rara vez es tan equilibrada. Así que ahora vamos a meter otra variable en la ecuación. ¿Tienen hijos menores de 2 años? Y fijaos bien en cómo cambia todo. ¡Boom! De repente el patrón se rompe por completo. Las personas sin hijos pequeños se reparten más o menos, pero es que las que sí los tienen se concentran masivamente en la opción «¿cuándo puedo?». ¿Lo veis? Acabamos de visualizar una posible asociación. Vale, y para saber si este patrón que vemos es de verdad o si es solo fruto de la casualidad, usamos un procedimiento formal que se llama contraste de hipótesis. Y siempre empezamos asumiendo la posición más escéptica, la que llamamos hipótesis nula, o H sub 0. Esta hipótesis viene a decir básicamente que aquí no hay nada que ver, que no hay ninguna relación real y que lo que vemos es simplemente azar. Para que esto se entienda de maravilla, hay una analogía que es brillante. La de un juicio. En un tribunal, el acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pues en estadística, las variables se presumen inocentes de tener una relación. Esa presunción de inocencia, esa es nuestra hipótesis nula. Fijaos en el paralelismo, es perfecto. En el juicio, el fiscal presenta pruebas para intentar tumbar esa presunción de inocencia. En nuestra investigación, nosotros recogemos datos que son nuestras pruebas para intentar rechazar esa presunción de que no hay relación. Nuestro objetivo es encontrar evidencias tan sólidas que nos permitan decir, un momento, esto no es casualidad, aquí de verdad está pasando algo. Y la herramienta principal que usamos para organizar todas estas pruebas, cuando tenemos datos de categorías, es la tabla de contingencia. Lo que hace es cruzar las dos variables que nos interesan. Pero, ojo, mucho cuidado porque una mala interpretación de esta tabla nos puede llevar a conclusiones que están completamente equivocadas. Volvamos al Titanic. A ver, si miramos solo los números absolutos de la columna de supervivientes, vemos que sobrevivieron 138 personas de tercera clase, que son más que las 119 de segunda. Si nos quedamos ahí, podríamos pensar, bueno, pues parece que la supervivencia fue más equitativa de lo que se cuenta. Pues no, eso sería cometer un error de bulto. Y aquí está el quid de la cuestión. Lo que no hay que mirar son los números totales, sino los porcentajes por dentro de cada grupo.
Si analizamos cada clase social por separado, la historia cambia radicalmente. De los de primera clase sobrevivió un 60%, y en tercera apenas un 19%. Ahora sí, ahora la cruda realidad de la asociación entre la clase social y la supervivencia es innegable. Vale, hasta ahora hemos hablado de categorías, pero ¿y qué pasa si nuestros datos tienen un orden natural? Por ejemplo, una calificación de suspenso, aprobado, notable. Para este tipo de datos, los que tienen rangos, pues tomaríamos ese segundo camino y usaríamos otra herramienta, como por ejemplo la correlación de Spearman. Pero lo más curioso de todo es que, aunque la fórmula matemática sea distinta, la lógica, el procedimiento es exactamente el mismo. Primero, planteamos la hipótesis. Segundo, calculamos un numerito, el estadístico. Tercero, buscamos el p-valor. Y cuarto, tomamos una decisión. La estructura de pensamiento, como veis, es idéntica. Este diagrama de flujo lo deja clarísimo. Fijaos cómo, da igual si vamos por el camino de la izquierda con el chi cuadrado para las categorías o por el de la derecha con Spearman para los rangos, los bloques fundamentales del proceso son los mismos. Planteamos una hipótesis, hacemos un cálculo, llegamos al p-valor y tomamos una decisión. Y esto es genial porque una vez que se entiende esta lógica, se puede aplicar a un montón de problemas diferentes. Y con esto llegamos al momento decisivo, al clímax de nuestro análisis. Da igual el camino que hayamos tomado, al final todo converge en un único concepto, que nos va a permitir emitir el veredicto final. Y ese concepto es el p-valor. Entonces, ¿qué narices es el p-valor? Pues dicho de forma sencilla, es la probabilidad de que el patrón que estamos viendo en nuestros datos, como la diferencia de supervivencia en el Titanic, sea simple y llanamente una casualidad, una jugarreta del azar. Es la probabilidad de meter la pata si decidimos rechazar esa idea de que no hay relación. En ciencias sociales y en muchas otras áreas se ha llegado a un acuerdo para tener un umbral que nos ayude a decidir. Y ese número mágico es el 0,05, que es lo mismo que un 5% de probabilidad. Este es nuestro listón. Y la regla para dictar sentencia es súper simple, pero potentísima. Si el p-valor que nos sale en el cálculo es menor o igual a ese 0,05, significa que la probabilidad de que todo sea por casualidad es muy, muy baja. Tan baja que nos atrevemos a rechazar la hipótesis nula. Y concluimos que la relación que hemos visto es estadísticamente significativa. Vamos, que hemos encontrado algo de verdad. Venga, vamos a repasar los 4 titulares clave de todo esto. Primero, asociación no es causalidad. Segundo, el tipo de datos que tengamos nos dice qué prueba usar. Tercero, todo este proceso es como un juicio contra la idea de que aquí no pasa nada. Y cuarto, un p-valor por debajo de 0,05 es la luz verde que nos dice que nuestra relación es, como se suele decir, estadísticamente significativa. Y todo esto no es solo un ejercicio académico ni mucho menos. Entender estos conceptos nos da poder. Nos permite, como bien dice la cita que vemos en pantalla, usar el pensamiento crítico para cuestionar las noticias, los informes, las estadísticas que vemos todos los días, en lugar de simplemente tragárnoslas sin más. Así que, para terminar, ahí va una pregunta para darle vueltas. Ahora que ya sabemos cómo detectar si una relación es estadísticamente significativa, hemos demostrado que hay algo. Pero, ¿cuál es la siguiente pregunta? La más importante que deberíamos hacernos sobre esa relación que hemos encontrado. Ahí lo dejo. ¡Hasta la próxima!